Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, les doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de injuria y muerte celular. Hablaremos primero de las generalidades y cambios morfológicos de daño reversible, luego veremos los mecanismos bioquímicos de injuria celular, y luego veremos las formas de muerte celular, lo que es necrosis y apoptosis. Muy bien, en una persona normal y sana tenemos células normales en homeostasis que al ser sometidas a un estrés o estímulo lesivo pueden realizar el fenómeno de adaptación, que ya hemos revisado, está en uno de los videos del canal. Y cuando esta capacidad de adaptación es superada por el estímulo, pasamos a lo que es lesión o injuria celular. Y esta tiene dos espectros que vienen a ser la lesión reversible y la lesión irreversible. La reversible tendrá sus respectivos cambios morfológicos y puede volver la célula a la normalidad, mientras que la lesión irreversible solamente tiene el camino de la muerte celular bajo la forma de necrosis o apoptosis, con sus respectivos cambios morfológicos también. Ahora, ¿qué causas tenemos para lo que es injuria y lesión celular? Tenemos la privación de oxígeno, como ocurre en la hipoxia e isquemia, que ya veremos cuáles son los mecanismos por los cuales se da. Las sustancias químicas, como son los tóxicos, contaminantes, sustancias inocuas incluso, como ocurren los fenómenos de hipersensibilidad, que también están revisados en el canal. Los agentes infecciosos, como son los virus, bacterias, parásitos, hongos, que pueden generar daño tisular y por ende lesión celular. Reacciones inmunológicas, como ocurren en las enfermedades autoinmunes. Los factores genéticos, hay un gran número de enfermedades que conllevan a lo que es lesión celular por causa genética, como por ejemplo la fibrosis quística, algunos tipos de diabetes, en fin. Los desequilibrios nutricionales, tanto por deficiencia de los nutrientes como por exceso. En el caso de la deficiencia tenemos la desnutrición proteico-calórica y en exceso tenemos a la obesidad. Los agentes físicos, como son los traumas, las temperaturas extremas, la radiación y el envejecimiento también. Entonces, habíamos visto que la célula es sometida a una injuria y por lo tanto desarrolla la injuria y tiene una serie de cambios indicativos de injuria reversible. ¿Cuáles son estos cambios? Tenemos las alteraciones en la membrana plasmática. Por ejemplo, la formación de vesículas, la distorsión de microvellosidades en el caso de que las presente, la pérdida de uniones intercelulares. También tenemos el edema o tumefacción mitocondrial, que lo vemos aquí, ¿no? La mitocondria va a estar edematizada. Luego tenemos la dilatación del retículo endoplasmático y también los ribosomas y polisomas se van a liberar del mismo. Va a haber condensación de la cromatina a nivel nuclear y va a haber aparición de figuras de mielina. Ahora veremos los mecanismos bioquímicos de injuria celular. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues tenemos la depresión del ATP por hipoxia o isquemia, radicales libres y estrés oxidativo, toxinas, estrés del retículo endoplasmático, la entrada de calcio, daño del ADN, inflamación y el fenómeno de injuria por reperfusión. Hay que considerar previamente que la respuesta celular a la injuria depende del tipo de injuria, su duración. Obviamente no va a ser lo mismo someter a una célula a hipoxia 5 minutos que someterla a 1 hora. Obviamente la que está sometida más tiempo tendrá mayor injuria. Y la severidad. Las consecuencias de la injuria dependen del tipo, estado, adaptabilidad y genética de la célula. ¿Correcto? Por ejemplo, una célula muscular va a tolerar mejor la hipoxia que una neurona. También estábamos hablando de este concepto de adaptabilidad, ¿no? Que una célula puede adaptarse a estos estímulos, pero si es que esta capacidad de adaptabilidad es superada, pues se llevará a cabo la injuria. Con respecto a la depresión del ATP por hipoxia o isquemia, hay que considerar que toda isquemia genera hipoxia, pero no toda hipoxia es debida a isquemia. También puede haber hipoxia por anemia, por trastornos pulmonares, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la hipoxia? Hipoxia se define como la falta, disminución
de oxígeno en los tejidos. Entonces, al no presentar oxígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir con la célula? No va a poder generar, ¿qué cosa? La cadena de óxido-reducción a nivel de la mitocondria, ¿sí? Disminuirá la fosforilación oxidativa y por lo tanto habla de depresión del ATP. Ya veremos los mecanismos. Y como había dicho, la isquemia también va a generar hipoxia, aunque es un poco más severa porque también deprivará de nutrientes a la célula. Igualmente generará el fenómeno de depresión del ATP. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel de la célula por la depresión del ATP? Pues el ATP es consumido para el funcionamiento de las bombas. Entonces la bomba de sodio y potasio no va a funcionar adecuadamente, lo cual favorecerá el influjo de calcio, agua, sodio y una salida de potasio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aparecerá la dilatación y edema de las organelas, como por ejemplo el retículo endoplasmático, también la presencia de microvellosidades, la pérdida de las microvellosidades o incluso la presencia de las vesículas a nivel de la membrana. Luego, en el caso de la depresión del ATP, hay que considerar que la célula empezará a llevar a cabo una serie de respuestas compensatorias, como es el caso de el uso del glucógeno por medio de la vía de glucólisis para generar el ATP, y también entrará en glucólisis anaeróbica. Por lo tanto, se consumirá el glucógeno y se favorecerá la vía del ácido láctico y por lo tanto todo esto disminuirá el pH. Ahora, también hay que considerar que los ribosomas, al desprenderse del retículo endoplasmático, tampoco van a funcionar y por ende disminuirá la síntesis de proteínas. Ahora, con respecto a los radicales libres y el estrés oxidativo, tenemos que el estrés oxidativo viene a ser todo ese conjunto de anormalidades celulares que son inducidas por radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Pues son especies químicas con un electrón desapareado en su órbita más externa, lo cual los hace bastante inestables y generan una serie de reacciones a nivel celular que van a traducirse en injuria. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros producimos radicales libres? Por ejemplo, cuando estamos expuestos a radiación podemos producir el radical hidroxilo o hidrogeniones. En la inflamación, ¿por qué? Porque los radicales libres también son producidos por los leucocitos como parte de la respuesta inmunitaria, porque los leucocitos usan los radicales libres para poder destruir, por ejemplo, los microorganismos, ¿no? Pero también algunos de estos radicales libres pueden ser liberados a nuestros tejidos y por lo tanto generar injuria celular. Y también se pueden producir en la reperfusión de tejidos isquémicos, como veremos en el fenómeno de injuria por reperfusión. Entonces tenemos aquí los estímulos, ¿no? Las situaciones en las que se producen y por lo tanto se generarán estos radicales libres. Entre estos tenemos el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, los hidrogeniones, como he mencionado. Pero hay que considerar que nosotros tenemos una serie de sistemas antioxidantes que van a buscar evitar que estos radicales libres generen estragos a nivel celular. Por ejemplo, tenemos a la superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que va a hacer esa enzima? Va a convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno. Y luego, este peróxido de hidrógeno va a ser convertido a agua por el glutatión peroxidasa, ¿sí? El sistema glutatión es un sistema antioxidante también, y la catalasa, que también es una enzima que participa en estos sistemas. Entonces vemos que fácilmente son convertidos estos a agua, ¿no? Y por lo tanto no generarán daño celular. Pero ¿cuál es el problema si es que estos se producen en exceso y superan las capacidades de este sistema antioxidante? Pues tendremos aquí una serie de efectos patológicos como viene a ser la peroxidación lipídica. Entonces se empiezan a unir a nivel de la zona de la membrana, ¿no? Y generarán lo que es el daño. Luego tenemos las modificaciones a nivel de las proteínas. Generarán mal plegamiento de las mismas, su rotura. También puede generar daño del ADN, lo cual lleva a mutaciones. Entonces vemos aquí que tiene varios efectos patológicos. También otro mecanismo viene a ser la entrada de calcio. El calcio normalmente tiene que estar dentro de sus almacenes, como viene a ser en el mitocondria o en el retículo endoplasmático liso.
no debe estar a nivel citosólico, ¿de acuerdo? A nivel citosólico es muy perjudicial. Puede estar en muy pequeñas cantidades, a lo mucho como segundo mensajero, pero si es que incrementa el calcio citosólico, tenemos que traerá un montón de efectos celulares perjudiciales. ¿Cómo así? Pues activará una serie de enzimas como son las fosfolipasas que van a degradar los fosfolípidos, las proteasas que van a generar rotura de las proteínas, endonucleasas que van a generar lesión nuclear, ATPasas que van a generar depresión del ATP. Y en última instancia, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la permeabilidad mitocondrial y por lo tanto favorecer la activación de las caspasas y generar la apoptosis, es decir, en última instancia genera la muerte celular. Luego tenemos el estrés del retículo endoplasmático. ¿Por qué ocurre el estrés del retículo endoplasmático? Pues por acumulación de proteínas mal plegadas, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente las chaperonas a nivel del retículo endoplasmático mantienen el adecuado plegamiento de las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El retículo endoplasmático tiene como una respuesta frente a proteínas mal plegadas. Si es que empiezan a aparecer, se llevan a cabo una serie de respuestas que van a ayudar a evitar que se genere mayor estrés, ¿no? Entonces se producen estas proteínas mal plegadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a ser detectadas por estos receptores a nivel del retículo plasmático y van a generar una serie de señalizaciones. Por ejemplo, tenemos que van a aumentar la síntesis de chaperonas para poder, por ejemplo, ubiquitinizar estas proteínas mal plegadas y prepararlas para la proteólisis. Van a reducir la síntesis de proteínas para evitar saturar y van a incrementar la degradación de proteínas. Entonces, de esta forma se deshace por completo de las proteínas mal plegadas. Listo. Pero ¿cuál es el problema? Si es que se acumulan demasiadas proteínas mal plegadas, el retículo endoplasmático ya no va a generar esta respuesta fácilmente y se va a saturar y se van a activar una serie de receptores que son los receptores BH3 y esto va a generar la activación de las caspasas y por lo tanto esto, ¿sí? El estrés severo del retículo endoplasmático generará apoptosis, de acuerdo a la muerte celular programada, que ya veremos igual en esta presentación. Luego tenemos la inflamación e injuria por reperfusión. Hay que considerar que la inflamación es una respuesta de todo organismo frente a un estímulo, sea endógeno o exógeno, que generó injuria celular. Y este daño tisular puede ser generado por diversos patógenos, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias o inclusive la respuesta inmune no regulada, como ocurre en los fenómenos de hipersensibilidad. Las enzimas lideradas por los leucocitos también pueden generar el daño tisular, como les mencionaba. Por eso es que aparece el fenómeno de injuria también en situaciones de inflamación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la injuria por reperfusión? En algunas circunstancias, la restauración del flujo sanguíneo en los tejidos isquémicos, pero viables, empeora la injuria. Quiere decir que, por ejemplo, se bloquea una arteria de un órgano y este órgano empieza a entrar en isquemia. Pero luego esa arteria ya no está obstruida y se restaura el flujo sanguíneo. Ahora, contrario a lo que, por ejemplo, pensaríamos, ¿no? Que es que, ok, se restauró el flujo sanguíneo y por lo tanto el órgano ya no estará isquémico. Al contrario, empeorará la injuria. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la injuria por reperfusión. Ahora, ¿qué mecanismos son los que nos explican que haya mayor injuria por este fenómeno de reperfusión? Se ha visto que la reoxigenación lo que hace es aumentar la producción de radicales libres y ya vimos que los radicales libres generan injuria, ¿no? Peroxidación lipídica, daño del ADN, entonces esto empeora el daño. Y luego también se ha visto que la reperfusión lo que genera es mayor influjo de leucocitos, proteínas plasmáticas, citoquinas, el sistema del complemento, etc. Entonces generará un mayor daño gracias al influjo de estos componentes. Típicamente esto de injuria por reperfusión se puede ver, por ejemplo, en la respuesta intestinal a la isquemia, ¿no? Suele ocurrir este fenómeno de injuria por reperfusión. Ahora hablaremos acerca de lo que es la muerte celular. Muy bien.
Comencemos con lo que es necrosis. ¿Qué es necrosis? Es una forma de muerte celular en la que se rompen las membranas y las enzimas celulares salen para digerir a la célula. ¿Cuál es lo característico de la necrosis? Que induce inflamación. ¿Sí? O sea, una vez que hay necrosis, sí o sí, después va a haber una respuesta inflamatoria. Siempre ocurre en situaciones patológicas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y presenta una serie de patrones morfológicos que ya veremos más adelante. También para poder identificar una célula que ha entrado en este daño irreversible bajo el camino de la necrosis, tenemos que identificar cambios nucleares como es la pignosis, que es la retracción nuclear con incremento de su basofilia, es decir, se va a ver el núcleo mucho más morado a nivel histológico, la cariolisis, que viene a ser la pérdida de la basofilia, ¿sí? O sea, no se va a apreciar como tal el núcleo, y la cariorexis, que viene a ser la fragmentación nuclear. ¿Qué cambios citoplasmáticos podemos ver en una célula con daño irreversible bajo la forma de necrosis? Tenemos la eosinofilia, es decir, el citoplasma se va a ver mucho más rosado, van a aparecer figuras de mielina prominentes, van a aparecer discontinuidades en la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque la integridad de la membrana plasmática en la necrosis se pierde. Luego puede haber ruptura de los lisosomas. Entonces, como los lisosomas tienen una gran cantidad de enzimas en su interior, pues su ruptura favorecería este fenómeno de necrosis y puede haber marcada dilatación mitocondrial. Con respecto a los patrones de necrosis, tenemos por ejemplo la necrosis coagulativa. ¿Qué cosa es lo característico de la necrosis coagulativa? Que pasa en los infartos. Es decir, los infartos son las áreas de necrosis secundarias a isquemia, ¿ya? Y se ve en todos los órganos sólidos excepto el encéfalo. ¿De acuerdo? De ahí vamos a ver que el sistema nervioso central tiene otro patrón de necrosis cuando tiene un infarto. Entonces, ¿qué es lo que veremos en la necrosis coagulativa? Que se va a conservar la estructura del tejido, ¿sí? Es decir, a nivel histológico, uno puede todavía identificar, por ejemplo, este viene a ser un infarto renal, ¿sí? Se obstruyó una arteria segmentaria y se infartó esta zona del riñón. Entonces, a nivel histológico de la zona, aún podemos identificar que esto es un riñón, ¿sí? Podemos ver que se conserva la estructura del tejido. Y los tejidos afectados tienen una contextura firme, ¿no? Que es lo que evidenciamos aquí. Y se ve marcadamente más pálido. Ahora veremos lo que es necrosis por licuefacción o necrosis licuefactiva. Esta ocurre cuando hay muerte por hipoxia en el sistema nervioso central. Entonces, cuando, por ejemplo, se obstruye alguna arteria cerebral, lo que va a ocurrir es la necrosis por licuefacción en la zona que era irrigada por esa arteria. También se ha visto que ocurre necrosis licuefactiva en infecciones bacterianas o micóticas en las que las enzimas de los leucocitos digieren el tejido. A esto se le llama, cuando las enzimas de los leucocitos son los que digieren el tejido, se le llama necrosis licuefactiva por heterolisis. ¿Ok? Y las células muertas se digieren por completo y luego el tejido se transforma en un líquido viscoso que finalmente es eliminado por los fagocitos. Es decir, esta zona posteriormente va a ser eliminada por los fagocitos. Luego tenemos la necrosis grasa. La necrosis grasa es típica de qué enfermedad? De la pancreatitis aguda. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar esto? Porque hay fuga ¿de qué? De enzimas pancreáticas. Recordemos que la pancreatitis aguda puede ser ocasionada, por ejemplo, por alguna obstrucción a nivel de la vía extrahepática. Entonces, lo que va a ocurrir es que como hay esta obstrucción, las enzimas pancreáticas se van a fugar del espacio y van a irse por las células adiposas en el peritoneo y va a generar destrucción de esta grasa.
Entonces, las lipasas son las responsables de que haya esta destrucción, y lo que va a ocurrir es que como el peritoneo se constituye de células adiposas, se van a liberar ácidos grasos que se van a combinar con el calcio, y esto va a generar saponificación de la grasa, ¿no? Y es lo que vemos aquí, ¿no? Y se ve como si fueran como manchitas pálidas, como si fuera tiza, ¿no? El fenómeno de saponificación de la grasa. Luego tenemos aquí la necrosis fibrinoide, que viene a ocurrir típicamente en las vasculitis, por ejemplo en la panarteritis nodosa. Y lo que se ve es un depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos, ¿sí? Aquí estarían depositados los complejos, y vemos cómo se ha formado como esta estructura rosada, ¿no? Este viene a ser un vaso sanguíneo, acá estaría la luz del vaso, y vemos que es como un material amorfo, color rosa, ¿no? Que hace parecer a la fibrina, y por eso se llama necrosis fibrinoide. También se puede encontrar en contextos de hipertensión grave y como había mencionado, repito, típico de situaciones de vasculitis. Ahora, con respecto a la necrosis gangrenosa y caseosa, hay que considerar que se le llama necrosis gangrenosa a la necrosis por coagulación de un miembro, típicamente el miembro inferior, que pierde el riego y por ende afecta a múltiples capas del tejido. Ahora, cuando ese miembro que ha sufrido necrosis por coagulación se infecta concomitantemente por una bacteria, se genera necrosis licuefactiva, y a esto se le conoce como gangrena húmeda. Con respecto a la necrosis caseosa, es típica de ¿qué? De la tuberculosis, ¿ok? Entonces tiene un aspecto como blanquecino amarillento y se pierde la arquitectura del tejido. Empezará a haber una colección de macrófagos. Recuerden que lo que genera la tuberculosis es una inflamación granulomatosa, es decir, va a generar un granuloma, que es una estructura constituida por macrófagos rodeados de linfocitos. Y bueno, como he mencionado, ¿no? Generar esta lesión inflamatoria nodular. Y es lo que vemos aquí, a este nivel. ¿Qué consideraciones adicionales hay que revisar para tener esto claro? Que, por ejemplo, habíamos visto que en la necrosis había una pérdida de la integridad de la membrana celular. Entonces, eso genera la liberación de proteínas intracelulares. Esto es muy importante en la práctica clínica porque ayuda mucho cuando nosotros realizamos muestras de sangre o suero y nos permite generar un estudio, ¿sí? Por ejemplo, si es que hay un infarto de miocardio, obviamente la membrana celular se dañará y liberará una serie de proteínas intracelulares, como es el caso de la CKMB y la troponina, ¿no? Las enzimas cardíacas, y por ende estas pueden servir de marcadores para lo que es el infarto, ¿no? Luego también, igual, ¿no? Hay daño de los conductos biliares, ¿no? Membrana celular dañada, liberación de proteínas intracelulares, ¿ok? Y se liberará la fosfatasa alcalina. Por eso es que cuando hay estos patrones colestásicos, daño de conductos biliares, se incrementa la fosfatasa alcalina en los exámenes laboratoriales. Luego también tenemos las transaminasas en el caso del daño de los hepatocitos. Ahora hablaremos de lo que es apoptosis. La apoptosis viene a ser esta vía de muerte celular en la que las células activan enzimas que degradan el ADN y proteínas citoplasmáticas y nucleares. Lo característico de la apoptosis es que la membrana plasmática se mantiene intacta, contrario a lo que ocurre en la necrosis, que la membrana plasmática pierde su integridad y se ven como discontinuidades en la misma. Los fragmentos de una célula en apoptosis se conocen como los cuerpos apoptóticos. Hay que considerar que también la apoptosis no genera inflamación y puede ocurrir en situaciones fisiológicas o patológicas. Contrario a la necrosis, que la necrosis sí o sí ocurría en situaciones patológicas. Entonces aquí tenemos, ¿no? Vean aquí, ¿no? La célula entra en injuria, ¿no? Y desarrolla apoptosis, y vemos aquí la formación de los cuerpos apoptóticos y que siempre hay integridad de la membrana celular
y no hay inflamación. ¿En qué situaciones podemos encontrar apoptosis? Por ejemplo, en situaciones fisiológicas o patológicas. Con respecto a las fisiológicas, tenemos, por ejemplo, en la embriogénesis. En la embriogénesis tiene que haber una adecuada formación de las estructuras y, por lo tanto, habrán situaciones en las que hay apoptosis. Entonces, el mecanismo de la apoptosis se asocia a que hay una pérdida de los factores de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando no hay este estímulo de factores de crecimiento, la célula dice, ok, ya no soy necesaria, entonces hace apoptosis. Luego también tenemos el recambio de los epitelios proliferativos. Por ejemplo, en el epitelio intestinal, los linfocitos a nivel de la médula ósea, en el timo. Entonces, cuando se tiene que reponer ese epitelio, porque constantemente hay que ir reponiendo el epitelio intestinal cada ciertos días, ¿no? Lo que ocurre es lo mismo, ¿no? Una pérdida de los factores de crecimiento, el epitelio interpreta, ok, ahí tiene que haber este recambio y realiza apoptosis. También la involución de los tejidos hormonodependientes, por ejemplo en el caso del endometrio, ¿no? Recordemos que el endometrio, para que sea proliferativo, requiere un influjo constante de estrógenos, progesterona, ¿no? Entonces, cuando caen las concentraciones de estas hormonas, pues el endometrio proliferativo realiza apoptosis y ocurre lo que es la menstruación, ¿no? Por ejemplo, también suele ocurrir después de las respuestas inmunitarias, luego de que usemos los leucocitos para combatir ciertas infecciones. Entonces, una vez termina el fenómeno de inflamación, los leucocitos dicen, ok, ya no soy necesario aquí, hace apoptosis. Listo. Y luego también la apoptosis fisiológica ocurre en los linfocitos autorreactivos, ¿sí? Los linfocitos autorreactivos son aquellos que podrían reaccionar frente a nuestros propios tejidos, pero siempre realizan este proceso de apoptosis para poder evitar que se liberen y que finalmente genere una enfermedad autoinmune. Claramente, a veces esto no puede ocurrir, igual se generan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Luego, en las situaciones patológicas tenemos el daño del ADN. Recordemos que el daño del ADN activará a los receptores BH3, ¿no? Los mismos que se activaban por la acumulación de proteínas mal plegadas. Entonces es lo que vemos aquí. Otro estímulo patológico para que haya apoptosis, la acumulación de proteínas mal plegadas. Se activan los receptores BH3 y esto activará las caspasas y por lo tanto se llevará a cabo la muerte celular bajo la forma de apoptosis. También ciertas infecciones virales, por ejemplo, porque pueden activar la vía intrínseca, ya veremos qué cosa es eso, y también la vía extrínseca gracias a la presencia de los linfocitos T citotóxicos que eliminan a las células infectadas por los virus. Ahora sí, veamos las vías de apoptosis. Tenemos la vía intrínseca o mitocondrial. ¿Cómo así podemos activar esta vía? Tenemos el retiro de los estímulos de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento, también el daño del ADN, la acumulación de proteínas mal plegadas. Ok, todo esto va a activar a los sensores BH3, ¿no? Receptores BH3. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a activar a una serie de proteínas que son de la familia de las BCL2 que vienen a ser BAX y BAC, ¿sí? BH3 activa BAX y BAC. ¿Qué es lo que va a hacer BAX y BAC? BAX y BAC van a unirse a la membrana mitocondrial y van a generar, ¿qué cosa? La liberación del citocromo C. Entonces, cuando se libera el citocromo C, se activarán las caspasas. Típicamente se activa primero, en este caso, la caspasa 9. ¿Correcto? Entonces, la caspasa 9 activará el resto de caspasas y por lo tanto se activarán una serie de enzimas como endonucleasas y se va a empezar a romper el citoesqueleto para la formación de los cuerpos apoptóticos. Entonces, esa viene a ser la vía intrínseca. Ahora, en situaciones normales tenemos una serie de reguladores de estas proteínas BAX y BAC, ¿okay? Que viene a ser BCL2, BCLX. BCL2 y BCLX inhiben BAX y BAC y por lo tanto evitan que haya apoptosis por la vía intrínseca. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, con respecto a la vía extrínseca, tenemos
que para que se dé, tiene que haber un estímulo externo, típicamente un linfocito T citotóxico CD8. ¿Qué es lo que va a hacer el linfocito T citotóxico? Por ejemplo, supongamos que esta célula está infectada por un virus y por lo tanto, como parte de la respuesta inmunitaria frente a los virus, se acerca el linfocito TCD8 y dice, ok, esta célula está infectada por un virus, así que tengo que proceder a destruirla. Y eso lo va a llevar a cabo gracias a la presencia de receptores de la muerte que vienen a ser el receptor FAS, ¿correcto? O CD95. Entonces, el linfocito va a unir el FAS ligando al receptor FAS, y esto va a generar la activación de una serie de proteínas y por ende la activación de las caspasas. En este caso la caspasa 8. Ok, entonces la caspasa 8 igual activará el resto de caspasas. Habrá la activación de la endonucleasa, rotura del citoesqueleto, formación de los cuerpos apoptóticos. Listo, entonces ahí ya tenemos las dos formas de, bueno, las dos vías de apoptosis. Entonces, una vez se ha formado el cuerpo apoptótico, este cuerpo apoptótico expresará sus fosfolípidos, ¿sí? Y por lo tanto esto favorecerá ¿qué cosa? Que los macrófagos, bueno, o fagocitos en general que estén pasando por la zona, los reconozcan y los puedan fagocitar y por lo tanto, bueno, destruir. Y listo, así se eliminó la célula en apoptosis. Entonces esto es lo que estamos viendo, ¿no? Acá tenemos el epitelio intestinal y vemos que hay formación de cuerpos apoptóticos, ¿sí? Señalados por las flechas, porque el epitelio intestinal tiene que hacer recambio, ¿correcto? Cada 5 a 7 días más o menos hay un recambio intestinal y por lo tanto las células tienen que hacer apoptosis. Muy bien, esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias, espero que te haya servido. Suscríbete, dale like y ya nos estaremos viendo en el próximo video.